Vamos a ver ahora el tema de atresia de esófago. La atresia de esófago está dentro de las atresias intestinales. Ahora lo hemos separado por una cuestión solo metodológica, pedagógica, pero cuando hablamos de atresia de esófago estamos hablando de una atresia intestinal. ¿Por qué? Porque embriológicamente el esófago se origina ¿dónde? En el intestino primitivo. Específicamente en el intestino primitivo anterior, ¿no es cierto? Que es una formación de la capa embriológica del endodermo, ¿sí? Bien, si ustedes recuerdan un poquito las bases embriológicas, recuerdan que del intestino primitivo anterior, que es el que va a dar origen al esófago, en alguna parte del esófago o del futuro esófago se forma una evaginación, una separación de sus capas para dar origen posteriormente ¿a qué? A la tráquea, ¿no es cierto? La vía respiratoria. Esa futura yema, esa yema respiratoria, ven cómo se va subdividiendo para dar origen posteriormente a los bronquios. Bronquio izquierdo, bronquio derecho, ¿no es cierto? Y luego cada uno de los bronquios principales va a dar origen a los bronquios secundarios y demás. Quiere decir que el árbol respiratorio también se origina, ¿dónde? En el endodermo, como una evaginación del intestino primitivo anterior. Eso es lo normal. En este proceso de separación, eventualmente puede haber problemas. A veces, el esófago no se termina de recanalizar bien y se termina formando una bolsa ciega. A veces por un problema vascular, a veces por un problema simple de recanalización, etc. Sea cual fuere el problema, sea cual fuere la causa, en principio hay una atresia. El esófago no se ha recanalizado. Una atresia. Y en segundo lugar, como ven, ese proceso de separación de la vía respiratoria se llevó una parte del esófago, ¿sí? Formando una fístula. Entonces, cuando hablamos de atresias de esófago, tienen de alguna manera el mismo componente o la misma justificación embriológica que tanto las atresias como las fístulas. Atresia de esófago y fístula tráqueo-esofágica están estrechamente relacionados. Entonces, cuando hablamos de atresia de esófago, nos estamos hablando a todo el complejo de patologías, atresias y fístulas. Para resumir y para hacer más sencillo esto, a todo le decimos atresia de esófago. Ahora, la fístula podría ir en el lugar en el que hemos puesto ahí la flecha. La fístula podría ir arriba, podría haber dos fístulas, podría haber doble atresia, etc. Ya hay diferentes combinaciones y de ahí vienen los tipos de atresia de esófago. ¿Ok? Entonces, la frecuencia de todos los tipos de atresia de esófago, ¿cuál es la más frecuente? Ahí tenemos los 5 tipos clásicos de atresias de esófago. La tipo 1, como ven, hay una atresia en la parte proximal, hay una atresia en la parte distal y no hay fístula. Es lo que conoceríamos como atresia pura o simplemente atresia de esófago. No tiene fístula, o atresia sin fístula. La tipo 2. La tipo 2 está atrésico, hay una atresia, pero la fístula se forma en la parte proximal. No hay una fístula en la parte distal, solo es fístula proximal. Si quieren le ponen algunas siglas ahí de nomenclatura, aunque no es necesario porque son poco frecuentes. Luego viene la tipo 3, que tiene una atresia, está atrésico, pero la fístula está en la parte distal. Vean la diferencia con la 2, ¿no? Viene luego la tipo 4, en la cual la fístula está a ambos lados. Hay doble fístula, proximal como distal. Y luego está la tipo 5, donde, miren, no hay una atresia en sí. Hay una fístula única. De hecho, esto es lo que conocen no como atresia de esófago, sino como fístula tráqueo-esofágica pura. O simplemente fístula tráqueo-esofágica. Hay una tipo 6, que no
no lo vamos a poner acá, pero se los comento, una tipo 6, que incluyen las estenosis congénitas de esófago. No una estenosis adquirida, de repente por una lesión o algo, sino una estenosis congénita. El esófago está estenótico, no atrésico, medio cerradito. Y genera una obstrucción, por supuesto, no hay fístulas ni nada. Pueden apuntarlo ahí si quieren. En primer lugar, la más frecuente de todas es la tipo 3, que es esta de acá, ¿cierto? Una atresia proximal. Ahora, simplemente pueden decir atresia, porque todas las 4 primeras atresias son igualitas. Pero bueno, para hacer más entendible esto, una atresia proximal con fístula distal. Esa es la más frecuente. Y la segunda en frecuencia es la tipo 1, atresia proximal con atresia distal. O simplemente atresia pura. No hay fístula. ¿Ok? Hay algunas nomenclaturas que no las mencionan como tipo 1, 2, 3, 4, 5, así en números romanos, sino con letras tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E. Evidentemente la más frecuente va a ser la tipo C en ese caso, ¿cierto? Aquí está. Esta viene a ser la más frecuente de las atresias de esófago. Bien, eso es una pregunta de por sí ya bastante probable. ¿Cuál es la más frecuente? Una característica muy particular de la tipo 1 que deben considerar, que salta a la vista incluso con el dibujo, que lo diferencia de los demás es que además de no tener fístula, la tipo 1 tiene una distancia muy larga entre su extremo proximal y su extremo distal. Porque en la tipo, incluso la 2, pero la 3, que es la más frecuente, la 4 por ahí, la 3 y 4, la fístula distal, tanto en la 3 como en la 4, no permite que el extremo distal del esófago se acorte o se atrofie. En cambio el 1, como no tiene una fístula que lo esté sujetando a la tráquea, se atrofia, se acorta, incluso se va hacia el abdomen. Entonces esto hace que la distancia entre los dos extremos en la tipo 1 sea bastante larga. Ese es un concepto que quiero que recuerden porque se denomina brecha larga. Y en los textos lo van a encontrar como long gap. ¿Sí? Long gap, que usualmente se describe como mayor o igual a 3 vértebras de distancia, 3 vértebras del recién nacido. Pero bueno, más allá de la definición, y esto que no es lo importante, es una distancia bastante larga que dense cuenta que una probable corrección quirúrgica va a dificultar todo. La clínica característica de la atresia de esófago incluye este dato de antecedente, el antecedente obstétrico de polihidramnios. Ya en obstetricia han visto que el hallazgo de polihidramnios, entre otras cosas, pudiera ocasionarse por obstrucciones intestinales en general, obstrucciones intestinales del feto. ¿Por qué? Porque no hay una adecuada circulación del líquido amniótico y se va acumulando, ¿verdad? Entonces, polihidramnios puede ser atresia esófago, atresia duodenal, atresia intestinal en general, algún tipo de obstrucción, entre otras causas. Pero esto es lo que deben tener en cuenta. El bebé, el recién nacido, si no tiene esófago, no puede lactar. Y desde el inicio, además de no poder lactar, vamos con la 3, pudiera pasar leche del esófago, podría atorarse, regurgitarse y pasar a la vía respiratoria, y esto le genera dificultad respiratoria. No puede pasar la salivita, así que tiene cialorrea, salivación, cianosis por la misma dificultad respiratoria e imposibilidad para lactar. Pero ojo, no puede lactar desde las primeras horas, No es que lactó 3 días y después ya no pudo. Aunque pudiera ser, ¿no? Tal vez un tipo 5, pero son raros. O sea que ustedes concéntrense básicamente en la tipo 3 y en la tipo 1 quizá. El resto son bien raros. Entonces, no lacta, se atora, regurgita, tiene dificultad respiratoria y está salivando. Y encima les dicen que en la ecografía obstétrica había polihidramnios, ya está, no tienen que explorar más. Eso es muy probablemente una atresia de esófago, quizá con o sin fístula, pero ya va enfocado dentro de este criterio diagnóstico. Los estudios a realizar incluyen el esofagograma, la broncoscopía y el ecocardiograma. Todos tienen un fin.
En principio, cuando uno sospecha de atresia de esófago, cuando sospechamos de atresia de esófago, este no es un esofagograma, se está agregando la imagen. Lo primero que hacemos es intentar pasar una sondita orogástrica, ¿no es cierto? Porque tenemos un bebé con cialorrea, con clínica positiva, con antecedente y demás. Intentamos pasar la sonda. No olviden que las sondas usualmente tienen una línea radioopaca, una rayita verde que al tomarle una foto, una radiografía, se ve así, blanco, ¿no? Radioopaco. Bueno, ven que la sonda no pasa, incluso se da la vuelta y a veces se vuelve a salir por la boca. Eso es porque el esófago no tiene continuidad. Ya prácticamente esto les está diciendo, hay una obstrucción. Pero aún así tienen que comprobarlo. ¿Lo comprueban con qué? Con un esófagograma. ¿Sí? Esófagograma. Ahora, el esófagograma les diagnostica, les confirma que no hay pasaje de contraste. Por lo tanto, no hay continuidad del esófago y dicen, hay una atresia de esófago. Pero no siempre les va a indicar que hay, fístula. ¿Ok? Tendrían que tomar para empezar una placa lateral para ver si es que el contraste está yéndose hacia la parte anterior, ¿no? Donde está la tráquea. Además que el contraste, por más hidrosoluble que sea, al entrar a la vía respiratoria pudiera generar irritación y demás. Es verdad que algunos esófagogramas logran ver un caminito, vamos a imaginar que esa placa sea lateral, logran ver un caminito como una puntita de lápiz entrando hacia otra vía que sería la tráquea, ¿no es cierto? O sea, se sale del esófago. Puede ser, pero no es común. No es común que con el esófagograma ustedes puedan identificar. Pero se puede hacer, ¿eh? Puede. De hecho, en un examen ha venido así, ¿no? Y eso ha generado un poco de duda. Pero ante la duda diagnóstica, el gold estándar para identificar fístulas tráqueoesofágicas en general es la broncoscopía. La broncoscopía sí puede ver directamente, por la tráquea, ¿eh? Por la tráquea, puede ver directamente un defecto, un orificio, una fístula. Entonces, en general, siempre hay que hacer un esofagograma de primera línea y eventualmente, ante duda, para confirmar diagnóstico o para seguir estudiando, hacemos una broncoscopía. Generalmente, el esofagograma identifica las atresias y las broncoscopías las fístulas. Pero el esofagograma bien hecho, con la adecuada cantidad de contraste, hidrosoluble, con la incidencia radiográfica correcta, pudiera identificar algunas fístulas, ¿ok? Bien. Eso es el estudio, esofagograma más broncoscopía. Como la broncoscopía, y sobre todo neonatales, a veces poco accesible, muchas veces solo disponemos de esofagograma, ¿no? Por eso se considera a veces que es el estudio de elección. Bueno, siempre se suele hacer un ecocardiograma. ¿Por qué? El ecocardiograma no es para detectar la atresia, ni la fístula, ni nada. El ecocardiograma es para ver malformaciones cardíacas asociadas, cardiopatías asociadas, porque el atresia de esófago se asocia a cardiopatías. Y además para ver la posición de la aorta. ¿Por qué? Porque la atresia de esófago, cuando se tenga que operar, el esófago va muy pegadito a la aorta, entonces hay que ver en qué posición se encuentra la aorta, si está más tirado al lado izquierdo, al lado derecho, el arco aórtico, cuál es la anatomía del arco aórtico, ya para ir programando una probable cirugía después. Pero en general el ecocardiograma no es para diagnosticar, sino para ver asociaciones y planificación quirúrgica posterior. ¿Ok? Voy a resaltar entonces la palabra acá, esofagograma. Cuando nosotros tenemos atresias de esófago, de hecho no vemos el esófago, está en el mediastino, lo que vemos son bebés. Y aquí tenemos dos situaciones, dos pacientitos, dos bebitos. ¿Notan la diferencia entre ellos? La diferencia básicamente está en el abdomen. Uno de ellos tiene un abdomen distendido, bastante distendido, y el otro tiene un abdomen plano, ¿no? Hundido, no llega a ser excavado, pero está bastante plano, que no es lo común en un bebé, ¿no? Los bebés tienen un abdomen un poquito más rechoncho, más globuloso, ¿sí? De forma normal. ¿Ok? Lo que quiero que identifiquen acá, porque les podrían poner casos clínicos, nunca lo han hecho,
pero pudieran decirles cuál de esos es tipo 3 y cuál es tipo 1. Que son las dos más comunes, ¿no? Tipo 3 o tipo 1, o tipo A o tipo C, ¿no? Dependiendo de la nomenclatura que se use. Aquí tienen que seguir una lógica. Asumen que los dos ya tienen atresia de esófago. No tienen, porque de repente el esofagograma o la plaquita salió así, ¿no? Como la primera imagen. Pero el tema es, ¿qué tipo de atresia es? Deben recordar, un ratito me voy acá atrás a los tipos, que la tipo 3, como tiene una fístula, hace que el aire que va por la tráquea pase por la fístula y una parte del aire que ventila va hacia el estómago. Por lo tanto, en la atresia del esófago hay una distensión gástrica y en general una distensión abdominal. ¿Por qué? Porque el aire entra por la fístula. En cambio, en la tipo 1, como no hay fístula que comunique, entonces el estómago no suele dilatarse, suele ser una microgastria. Bien. Entonces, creo que de aquí ya pueden ir deduciendo. Si esto está dilatado, es muy probable que sea tipo 3, y si esto está plano, es muy probable que sea tipo 1. Le pueden tomar sus placas, porque así también pueden venir las preguntas. Hay atresia de esófago y se ve pasaje de gas distal, se ve dilatación de la cámara gástrica de repente, esto tiene que ser tipo 3 con más probabilidad. Porque si fuera tipo 1, no habría si el esófago está atrésico, ¿por dónde habría entrado el aire a los intestinos? Entonces, para que haya eso, tiene que haber una fístula por donde está entrando el aire, ¿no? Por eso es tipo 3. Ahí está. Tipo 3, distensión abdominal, dilatación gástrica en la radiografía. Esta imagen... Esta imagen del estómago dilatado en esta primera placa también estaría mostrando una atresia de esófago tipo 3, tal vez, ¿no? En cambio, miren acá, en la imagen abajo a la derecha. Es una placa prácticamente con un silencio abdominal. No hay pasaje de aire, ni una gota, ¿no? Ni un globito de aire. No se ve el estómago, por lo tanto no hay fístula en ningún lado. Esa debe ser tipo 1, muy probablemente. Una tipo 1 tiene el abdomen aplanado, ausencia de cámara gástrica en la radiografía. Como les digo, no han venido casos clínicos así hasta ahora que les haga diferenciar. Usualmente les piden diagnóstico y llega hasta atresia de esófago. Pero si les pidieran el tipo, tengan los datos acá que les van a identificar cuál es cuál, ¿no? Y básicamente se van a orientar a tipo 3 o tipo 1, quizá, ¿no? Muy bien. Un detalle adicional solo ya para reforzar esto. Si el caso clínico dijera, el bebé puede lactar, pero tiene distrés respiratorio con frecuencia, se atora con frecuencia, ¿cuál sería? Puede lactar, se está lactando. Aquí no puede lactar, aquí tampoco, aquí, bueno, tendría que pasar a la tráquea y luego pasar al estómago, ¿no? No puede lactar en ninguna de las 4 primeras. En las 5 sí. En las 5 sí puede, sí tolera la lactancia, pero parte de la leche va a estar pasando de cuando en cuando a la tráquea. Entonces sí va a tener regurgitación, más que regurgitaciones, se va a atorar tos con frecuencia, ¿no? Cianosis, cada que pasa un bolo de leche, la mayor parte pasa al estómago, pero un poquito va a atorar la tráquea y se va a poner cianótico. Entonces, ya sería muy mala onda que les pongan directo eso, bien enfocado, pero interpretenlo de todas maneras. Sería una fístula tráqueo-esofágica pura, tal vez, si es que sí tolera la lactancia, pero se atora, ¿cierto? Eso ya estamos entrando ya a finezas, ¿no? Porque, bueno, los fundamentos teóricos lo ameritan. Cuando hagamos el resumen ya esto va a ser muy, muy ligero. ¿Listo? El tratamiento. El tratamiento no es algo que les deban preguntar, pero quiero que conozcan el concepto básicamente. Una tipo 3, que ya sabemos que está el esófago,
está la parte distal que está fistulizada a la tráquea. Acá ya vemos incluso que está las asociaciones con el arco aórtico, el mediastino en general, ¿no? Por eso la importancia de tener bien identificada la anatomía del arco aórtico para no cometer lesiones. No olviden que estos son espacios muy pequeños, ¿no? Son bebés de 2,5 kilos, muchas veces prematuros, 3 kilos a lo mucho a veces. Y operar en el tórax de un bebé así es a veces complicado. Entonces, en general, una tipo 3 debe cerrarse la fístula, desconectarlo de la tráquea, ¿cierto? Y tratar de unir el esófago proximal y el esófago distal. Acá a veces tenemos problemas porque el esófago proximal, como estado atrésico, a veces está hecho una bolsa. Y unir algo dilatado con algo estrecho a veces puede ser problemático. Pero bueno, se hace lo posible por hacer una anastomosis. No tienen que memorizar el nombre del procedimiento, solo quiero que se llama en realidad una toracotomía, o sea, abrir el tórax para abordar el mediastino, que pudiera ser toracoscopía. Ojo, puede ser con cama, con pinza, como si fuera una láparo, pero en el tórax, ¿no? Por eso se llama toracoscopía. Hay que ligar o cerrar la fístula y anastomosar el esófago. No necesitan memorizar el procedimiento, solo quiero que vean que se trata de hacer una corrección temprana, precoz, pronta, restituir el tránsito del esófago lo más pronto posible. Es técnicamente viable porque la fístula les comentaba que no permitía que la parte distal se atrofie, ¿cierto? Al no atrofiarse va a ser factible el acercamiento de los dos extremos. Esto es la tipo 3, que es la más común, qué bueno. Porque en la tipo 1, que recuerdan que les había comentado que hay un concepto que se llama long gap, brecha larga, que no siempre está presente, pero es más común. No podemos unir los extremos con facilidad porque quedaría muy tenso y una anastomosis muy tensa, tendrían que jalar el esófago, subir el esófago distal y eso genera mucha tensión. Imagínense una tensión en el mediastino. Casi siempre hay licencia, se abre, empieza a salir saliva al mediastino y eso es una desgracia. Entonces, se espera que el esófago crezca un poquito para que se acerquen. Los primeros 3 a 6 meses, el esófago crece más rápido que el tórax. Entonces puede que se acerquen, porque después de los 6 meses, el año, ya el tórax crece más rápido que el esófago y ya empiezan a alejarse. Entonces hay una ventana en la cual pudieran acercarse un poquito. Y ustedes dirán, ¿y durante ese tiempo el bebé cómo se alimenta? Pues en eso consiste la cirugía. Al bebé se le hace una gastrostomía, ahí está, para alimentación. Por una sonda directo se le pasa leche al estómago. Se comunica, hay un tubito. Como si estuvieran poniendo una folia así, pero bueno, hay que operar para que esté sellado todo, ¿no? Se llama una gastrostomía, pero es para alimentación. Mientras el bebé gana tamaño, crece, recibe leche materna, bueno, lo va a poder succionar porque, bueno, no puede pasarlo, pero va a crecer y va a ser quizá más factible la cirugía. O incluso un reemplazo de esófago. A veces hay que llevar ileón, hay que llevar hasta con colon se puede hacer, o ascender el estómago. Hay muchas técnicas, no viene al caso. Como les digo, estos no tienen que memorizar, saber cuál es el procedimiento, solo entender que la tipo 3 es más factible de corregir quirúrgicamente desde el inicio. En cambio, la tipo 1 es más difícil, por lo tanto se suele optar por gastrostomías para alimentación. Bien, naturalmente cirugías de este tipo traen muchas complicaciones. La anatomía del estómago, como lo están jalando, termina cambiando. Esto a la larga puede traer una complicación frecuente, en el mejor de los casos que hayan tenido éxito con la cirugía, ¿no? Pero una complicación frecuente suele ser el reflujo gastroesofágico, con todo lo que eso puede conllevar, ¿no? La enfermedad por reflujo y demás a largo plazo. Entonces, vean que es una patología que tarde o temprano les puede traer problemas. Algo que quiero que tengan claro acá, voy a retroceder un ratito, es que, ¿se acuerdan que les puse acá en el ecocardiograma está asociado a malformaciones cardíacas? La atresia de esófago está asociado forma parte de la asociación Bacterl, que lo conocen de neonatología, ¿cierto? Puede estar asociado a malformaciones, ¿qué cosa? Vertebrales. Atresias anales en general, cardíacas, traqueales, esofágicas, renales y de las extremidades. Esto es neonato.
La malformación asociada más frecuente de la atresia de esófago es la cardiovascular. Puede ir asociado desde una simple comunicación interauricular hasta una transposición, tetralogías y demás. Anomalías del arco aórtico, etc. Entonces, las cardíacas son las más frecuentes, por eso la necesidad de hacer un ecocardiograma siempre. Ya, eso es una pregunta que sí podría venirles. Muy bien, entonces esto con la atresia de esófago. Creo que tienen los conceptos completos.